Hubo un tiempo en que el mundo tenía lugares que parecían eternos, formaciones tan perfectas, tan brutales, tan humanas o tan indomables, que nadie imaginó que pudieran desaparecer. Pero lo hicieron. Hoy, de esos lugares sagrados, no queda más que aire, agua donde había piedra, asfalto donde antes vivía la selva, silencio donde rugía una cascada. Este no es un vídeo sobre destinos turísticos, es un testimonio de lo que ya no está, de aquello que el planeta, la historia o nosotros mismos borramos para siempre. Algunos fueron vencidos por la furia natural, otros por decisiones humanas irreversibles. Todos, sin excepción, dejaron heridas que aún hoy arden. Quédate hasta el final, porque no solo vamos a recorrer los 15 lugares desaparecidos más asombrosos del mundo, también vamos a enfrentarnos a una verdad incómoda. No hay belleza que no pueda perderse. Quince, Cueva de Altamira, España. El aliento que apagó los bisontes. En el norte de España, escondida bajo un pliegue de roca cántabra, se encontraba la Capilla Sixtina del arte prehistórico. La Cueva de Altamira, un santuario de bisontes, ciervos y manos humanas pintadas hace más de 14.000 años. Aquellas paredes eran un espejo de la conciencia primitiva, un eco de las primeras narraciones de la humanidad. Durante décadas, miles de personas acudieron a verla. Querían respirar el aire de los antiguos, pero fue precisamente ese aliento moderno lo que empezó a destruirla. El vapor, el CO2, las bacterias del contacto humano, activaron un proceso silencioso pero letal. Los pigmentos comenzaron a desvanecerse y los techos se cubrieron de moho. En 2002, la cueva original fue cerrada al público. Hoy solo se puede visitar una réplica exacta, a unos metros de distancia. La auténtica Altamira, la verdadera, descansa en la oscuridad, intacta pero intocable. Un arte que sobrevive solo si nadie lo mira. 14. Wedding Cake Rock, Australia. El pastel que se desmoronó a las afueras de Sydney, en un acantilado del Parque Nacional Royal, una roca blanca se alzaba como una losa perfecta. Sus capas planas y color tiza le valieron el apodo de Wedding Cake Rock, una escultura natural que parecía cortada a cuchillo, suspendida sobre el vacío del océano. Las redes sociales la convirtieron en fenómeno viral. Influencers, acróbatas, turistas temerarios, todos querían posar en el borde, colgar los pies, jugar con la muerte. Pero lo que parecía sólida eternidad era, en realidad, una trampa frágil. Estudios geológicos revelaron que el bloque estaba agrietado, suelto, y que podría colapsar en cualquier momento. Tras varias caídas mortales, las autoridades cercaron la zona. Hoy, el acceso está prohibido, y los drones sustituyen a los cuerpos. La roca sigue allí, por ahora, pero su significado ha cambiado. Ya no es una postal, es una advertencia. 13. Guaíra Falls, Brasil-Paraguay. Cuando el río perdió su voz. Antes del rugido de Itaipú, hubo otro sonido en la frontera entre Brasil y Paraguay. Era el estruendo de las cataratas de Guaíra, uno de los saltos de agua más poderosos del planeta. 7 cascadas gigantes, con un caudal que superaba al de las mismísimas cataratas del Niágara. El aire vibraba, la tierra temblaba. Era un espectáculo brutal. Pero en 1982, la construcción de la represa de Itaipú lo cambió todo. La presa necesitaba contener el río Paraná, y para ello, el Valle de las Cataratas debía ser inundado. No bastó con dejar que el agua subiera. Se dinamitaron las formaciones rocosas, y el sonido del salto desapareció para siempre bajo las aguas de un embalse artificial. Hoy, donde antes rugía el río, hay silencio. Solo los pescadores que aún navegan el lago saben dónde estuvo la garganta de Guaíra. El resto lo hemos olvidado. 12. Maya Bay, Tailandia. El paraíso que se ahogó en fama. En 2000, una película protagonizada por Leonardo DiCaprio convirtió a una playa tailandesa en mito global. La bahía se llamaba Bahía de Maya y se escondía entre los acantilados de las islas Phi Phi. Arena blanca, agua turquesa, selva virgen. Parecía un lugar fuera del tiempo. Lo que vino después fue una invasión.
Más de 5.000 personas llegaban cada día en lanchas rápidas. Cientos de embarcaciones lanzaban anclas sobre los arrecifes. Las olas artificiales erosionaban la costa y los corales, sin oxígeno ni luz, comenzaron a morir. La postal perfecta se estaba pudriendo desde dentro. En 2018, el gobierno tailandés tomó una decisión drástica. Cerró la bahía indefinidamente. Ni un turista más, solo vigilancia y tiempo. Poco a poco, los tiburones volvieron, los corales crecieron y la bahía empezó a respirar otra vez. Hoy Maya Bay es símbolo de un nuevo paradigma. Dejar de mirar para empezar a sanar. Wanth, Duckbill, EU. El pico roto. En Oregón, sobre los acantilados de Cape Kiwanda, una formación de arenisca parecía desafiar la lógica. Un bloque alargado, inclinado, de equilibrio improbable. La gente lo llamaba Duckbill, el pico de pato. Fue esculpido por el viento y el mar durante milenios. Era frágil y, sin embargo, resistía. Hasta que no lo hizo. En 2016, un grupo de jóvenes lo derribó intencionadamente. Lo grabaron en vídeo. Querían evitar que alguien se hiciera daño. Pero lo que hicieron fue borrar siglos de erosión con un simple empujón. Un gesto vacío que cortó la historia en seco. Duckbill ya no existe. Solo hay rocas rotas. Su desaparición no fue natural, fue absurda, y por eso duele más. 10. Budas de Bamiyan, Afganistán. La fe reducida a polvo. En el corazón de Afganistán, en el valle de Bamiyan, dos gigantes se alzaban sobre la tierra desde el siglo VI. Eran los Budas de Bamiyan, esculturas monumentales de 38 y 55 metros talladas directamente en la roca. No eran solo ídolos religiosos, eran historia viva, mezcla de arte griego, persa e indio. Guardianes de la ruta de la seda, testigos de imperios. Durante siglos resistieron guerras, saqueos, erosión, hasta que en 2001 el régimen talibán los condenó como blasfemos. En marzo de ese año, los volaron con dinamita, reduciendo siglos de fe y piedra a un cráter vacío. El mundo miró en directo cómo desaparecía uno de sus tesoros más antiguos. Hoy, los nichos donde habitaban los Budas siguen abiertos, huecos como una herida sin cerrar. Ocasionalmente, se proyectan hologramas para recordar lo que hubo, pero la ausencia pesa más que la imagen. 9. Azure Window, Malta. El puente de piedra que cayó al mar. Frente a la costa de la isla de Gozo, en Malta, un arco de piedra caliza se extendía sobre el mar como una puerta a lo desconocido. Se llamaba Azure Window y parecía obra de titanes, un coloso natural que fue escenario de películas, leyendas y bodas. Un marco perfecto entre cielo y océano. Pero la erosión, invisible y paciente, trabajaba desde dentro. En 2017, tras décadas de advertencias, una tormenta brutal azotó la costa. El arco no aguantó. Se desplomó en segundos, desapareciendo bajo las olas que lo habían creado. No hubo tiempo de despedida, solo un estruendo, una grieta, y luego nada. Hoy, en su lugar, solo queda el horizonte abierto y un fondo marino convertido en santuario para buceadores. La ventana azul ya no enmarca nada, pero quienes la vieron la llevan grabada. 8. Terrazas rosas y blancas, Nueva Zelanda. La octava maravilla, enterrada viva. En las orillas del lago Rotomahana, Nueva Zelanda guardaba uno de sus secretos más bellos, las Pink and White Terraces, escalones de sílice formados por siglos de actividad geotérmica. Agua caliente bajando lentamente, depositando minerales, creando formas que parecían de otro planeta. Un paraíso esculpido por el tiempo. Eran conocidas como la octava maravilla del mundo. Pero en 1886, el volcán Tarawera despertó con violencia. La erupción sepultó aldeas, mató a más de 150 personas y desapareció las terrazas bajo barro, lava y ceniza. Se pensó que habían sido destruidas por completo. Hoy, investigaciones recientes sugieren que parte de ellas podría seguir intacta bajo el lago, pero ya no son visibles. El lugar donde miles caminaban descalzos en aguas curativas
es ahora un espejo opaco de lo que fue. 7. Lago Pupó, Bolivia, el mar andino que se evaporó. En la altiplanicie boliviana, el lago Popó era un espejo salado que latía al ritmo de los Andes. Segundo mayor lago del país, hábitat de flamencos, peces y comunidades indígenas. Fuente de vida, termómetro del equilibrio natural. Pero a lo largo de las últimas décadas, el lago empezó a enfermar. Sequías prolongadas, desvío de ríos para la minería y el avance del cambio climático aceleraron su agonía. En 2016, Pupó se secó por completo. Miles de peces muertos, cientos de familias sin sustento, un ecosistema colapsado. Aunque alguna vez reaparece con las lluvias, ya no es un lago permanente, es un fantasma de agua, el reflejo de una verdad ineludible. El equilibrio del planeta se rompe por nuestras manos y por nuestra indiferencia. 6. Sutro Baths, Estados Unidos. El Palacio de Cristal bajo las olas San Francisco no solo es puente y niebla. A los pies de los acantilados del Pacífico, una estructura de otro tiempo fue testigo del lujo y la decadencia urbana. Los Sutro Baths. 7 piscinas de agua salada, invernaderos de hierro, techos de cristal. Abiertos en 1894 por el empresario Adolf Sutro, eran un monumento al exceso y al sueño americano. Con el tiempo, las reparaciones fueron insostenibles. La sal oxidaba las vigas. El mantenimiento era una ruina. El lugar cerró en los años 60 y en 1966 un incendio lo consumió casi por completo. Las llamas borraron lo que quedaba del complejo, dejando solo esqueletos de hormigón frente al océano. Hoy, sus ruinas siguen allí, abiertas al viento y a los paseantes. Fragmentos de una utopía hundida, una memoria mojada en sal. 5. Palmira, Siria, la ciudad que custodiaba el desierto. Palmira fue una joya del mundo antiguo. Nacida en el cruce de rutas entre Roma y Persia, su arquitectura era un canto a la mezcla cultural. Columnas corintias junto a templos semíticos, inscripciones latinas conviviendo con símbolos babilónicos. Era una ciudad para los dioses y para los hombres que soñaban con unir mundos. Durante siglos resistió el paso del tiempo, hasta que, en 2015, la guerra la convirtió en blanco. El grupo ISIS tomó la ciudad y comenzó la destrucción sistemática de su patrimonio. Dinamitaron el templo de Bel, las torres funerarias, el Arco del Triunfo, como si borrar las piedras pudiera borrar la historia. Palmira hoy es ruina sobre ruina, pero su destrucción no fue completa. Sus planos, sus esculturas, sus almas, sobreviven en archivos, en museos, en quienes aún luchan por reconstruirla. Aunque el desierto la haya tragado, Palmira resiste en la memoria del mundo. 4. Chacaltaya, Bolivia, la estación que se escurrió entre los dedos. A más de 5.300 metros sobre el nivel del mar, en el corazón de los Andes, el glaciar Chacaltaya sostenía una de las pistas de esquí más altas del planeta. Era un lugar donde la nieve parecía eterna, donde los científicos estudiaban el pasado del clima y los turistas descendían por una lengua de hielo milenario. Pero en menos de 30 años, ese hielo desapareció, derretido gota a gota por el calentamiento global. En 2009, Chacaltaya dejó de ser un glaciar. Lo que había tardado 18.000 años en formarse se había deshecho en una generación, y con él se fue el agua que alimentaba comunidades enteras. Hoy solo queda una caseta oxidada y un cartel que reza Club Andino Boliviano, como si el hielo pudiera regresar, como si alguna vez estuviera realmente a salvo. 3. Lago Bon Kac, Camboya, el barrio que fue lago, y viceversa. En el centro de Phnom Penh, un lago sostenía la vida de miles de familias. Era el lago Bon Kac, un humedal urbano rodeado de casas humildes, redes de pesca, niños chapoteando y ancianos sentados al atardecer. Era más que agua, era sustento, identidad, comunidad, hasta que dejó de ser útil. A mediados de los 2000, el gobierno cedió el terreno a una promotora privada. En cuestión de semanas, el lago fue rellenado con arena, su agua absorbida por grúas y cemento. Más de 4.000 familias fueron desplazadas.
Hoy, en su lugar, se alzan edificios impersonales, carreteras, solares vacíos. El lago ya no existe, ni la gente que vivía de él. Queda solo el recuerdo húmedo en las fotos de los que fueron expulsados. 2. Líneas de Nazca, Perú. El trazo que el tiempo no borró, pero sí la ignorancia. En las arenas del sur de Perú, figuras gigantes rasgan la tierra desde hace milenios. Pájaros, monos, espirales, rectas que se extienden como mapas astronómicos. Las líneas de Nazca fueron trazadas por culturas ancestrales que miraban al cielo con obsesión y sentido cósmico. Durante siglos permanecieron intactas, protegidas por el clima seco y la lejanía. Hasta que, en 2018, un conductor de camión atravesó con su vehículo varios geoglifos. Dijo que no sabía dónde estaba. Su huella destruyó figuras que habían sobrevivido a terremotos, a la lluvia, al olvido. Nazca aún vive, pero ahora sabemos cuán vulnerable es. No basta con mirar al pasado con admiración. Hay que protegerlo en el presente con responsabilidad. 1. Tumba del profeta Jonás, Irak, el símbolo arrasado por el fanatismo Mosul, 2014. En la cima de una colina se encontraba una de las tumbas más veneradas del Medio Oriente, la del profeta Jonás, figura sagrada para judíos, cristianos y musulmanes. Aquel santuario, construido sobre ruinas asirias, era un puente entre tiempos y creencias, un lugar de oración y recogimiento, hasta que fue dinamitado. Militantes de ISIS colocaron explosivos y lo volaron por completo, argumentando que la veneración de tumbas era idolatría. Con la tumba, también desapareció parte de la historia siria enterrada bajo ella. Esculturas, pasadizos, inscripciones antiguas. La destrucción fue total, pero no borró la fe, ni la memoria. Solo dejó un vacío que arde como un grito. El fanatismo siempre arrasa con más que piedra. Estos 15 lugares ya no están. Se han borrado de la geografía, de los mapas, de la posibilidad de ser vividos. Pero no han desaparecido del todo. Permanecen como cicatrices del planeta, como lecciones talladas en roca ausente. Nos recuerdan que lo sagrado no siempre es eterno, que la belleza no siempre sobrevive, que la destrucción no siempre es culpa del tiempo. A veces es nuestra. Si este viaje te removió algo, compártelo. Déjalo vibrar en otros y no olvides, cada lugar que protegemos hoy es un lugar que no lloraremos mañana.